Un placer para mí darles la bienvenida de nuevo a una edición más de su programa Una cita con la historia, el cual estamos produciendo con el auspicio del Ministerio de Cultura y del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA, en los estudios de su canal Radiovisión Educativa, Canal 54, es donde nos encontramos grabando este programa. Y como ustedes han observado, hemos estado desde enero produciendo programas enfocados en la restauración y en el monumento a los héroes, donde se recuerda esa gesta heroica. En enero tocamos a Patricio Juan Pablo Duarte y también cómo él pudo venir al país tratando de luchar por la restauración. En febrero mencionamos a Mella y su papel vital en esta gesta heroica, porque él fue el creador de la táctica de guerra de guerrillas, la cual a la postre le dio el triunfo a las tropas dominicanas. En marzo mencionamos a Sánchez y cómo desde el inicio de esta anexión, ya en julio de 1861, cae mortalmente fusilado porque fue atrapado por las tropas anexionistas en ese fatídico mes. También posteriormente tocamos en mayo la primera revuelta contra esta anexión, que fue protagonizada por José Contreras y Cayetano Hermosén en Moca, en mayo de 1861. Es decir, que hemos estado tocando estos temas y precisamente ahora en el mes de julio, el 17 de julio, que se cumple el 164 aniversario de la salida de las tropas españolas de aquí de la isla, tuvieron que salir expulsadas, vamos a decir deshonrosamente, al ser derrotadas. Estamos tocando un tema relacionado con esa efeméride importante, y es relacionada con esa guerra que había comenzado en agosto de 1863 y que había culminado con la salida de las tropas en julio de 1865. Es decir, estamos hablando de 156 años de haber salido estas tropas. Entonces, ¿cómo logró un pueblo dominicano sin recursos vencer a un imperio con un ejército profesional de miles de hombres, con nosotros un puñado de hombres sin recursos y sin ayuda de ninguna otra potencia? Hay que decir esto también, es decir, a mano pelada? ¿Cómo logramos esto? ¿Y cuáles fueron las causas de que esa guerra se diera? ¿Cómo se logró vencer? Y las consecuencias que eso trajo para el país y para la región. Esos tópicos vamos a estar tocando durante estos 30 minutos con un profesor invitado. Ustedes saben que cada vez tenemos un profesor, un catedrático relacionado con la historia, y en esta oportunidad contamos con la presencia del profesor Ramón Emilio Jaques, quien es catedrático de historia en la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra, a quien tenemos el gusto de presentar acá y darle la bienvenida. Bienvenido, Ramón. Un placer para mí estar aquí compartiendo con esta bella obra que está llevando a cabo estas instituciones que usted ha señalado. Bien. Entonces, Ramón, quisiéramos que nos contara cómo fue que se dio esa guerra desigual, vamos a decir así. ¿Cómo pudo lograrse vencer a un imperio, una colonia tan débil como la nuestra en ese momento? Para comprender, vamos a decir, cómo se logró derrotar al ejército español en medio de esa situación, hay que entender que si bien es cierto que la restauración, la anexión fue, por ejemplo, una decisión de un sector de la población que no creía en la viabilidad de un país incipiente que comenzaba a nacer y que se veía amenazado constantemente, pero entonces la restauración es la decisión de los dominicanos que lograron captar esa idea que aunque los trinitarios fueron expulsados, fueron sacados, fueron enajenados del proceso, los dominicanos se habían apropiado de esa identidad, de esa posibilidad de la nación y esa determinación, vamos a decir así, de los dominicanos de recuperar su soberanía y de hacer posible ese ideal de una patria libre, soberana e independiente, es lo que va a explicar esa tenacidad y esa lucha de los dominicanos para vencer a un enemigo muy superior. Así es. Bueno, hay que tomar en cuenta que España, nosotros habíamos sido colonia de España por varios siglos,
y que apenas ya cuando la España boba, que había sido ya 30 y pico de años atrás o más atrás, en ese entonces podemos decir que algunos de los que eran afines a los españoles habían nacido como españoles. Es decir, por ejemplo, Fernando Valerio, que luchó del lado anexionista, había nacido como español, porque él nació en el periodo de la España boba. Y en ese reducto de San José de las Matas, lo que es la sierra, muchos españoles se quedaron ahí refugiándose del problema de cuando Haití ocupó el país en esos años. Es decir, que había cierta afinidad por el idioma, por la madre patria y eso, que al principio hubo un sector de la población que apoyó la anexión, hay que decir esto. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que hay un desencanto, porque hablamos en el principio, esos primeros movimientos como el de Moca, el de Sánchez, fueron inmediatamente sofocados, pero ¿cómo es que posteriormente esto ya prende? Es decir, cuando ocurre el grito de Capotillo, vemos ya que la cosa se enciende y hay un apoyo popular. ¿Cómo ocurre esto? Para entender esos procesos, habría que entender también la expectativa que se tenía respecto de la anexión y de lo que se podría llamar los términos de la anexión. Las mismas personas que llevaron a cabo la anexión, como por ejemplo Santana y Fernando Valerio y otros, se llevó a cabo la anexión bajo el entendido de que habían unas condiciones que se deberían cumplir, como por ejemplo Santo Domingo no sería colonia, sino que sería provincia de ultramar. La mayoría de los funcionarios de esa provincia de ultramar serían los mismos dominicanos. Los oficiales de dominicanos serían incorporados al ejército español. Y nada de eso pasó. Después de transcurrido ya desde el 61 hasta el 63, y ver que nada de eso se logró, todo lo contrario, se vieron violaciones, pisoteo de la identidad dominicana, no respeto a los acuerdos que se habían firmado. Entonces muchos dominicanos se van desencantando, y eso sumado al patriotismo y al deseo de restaurar, por ejemplo, la soberanía con esa determinación, ese patriotismo que se mostró, por ejemplo, en Sánchez, José Contreras, y en Santiago, que hay un movimiento muy interesante en Santiago, que fue el movimiento, por ejemplo, donde fue capturado Eugenio Perdomo. Eugenio Perdomo para mí es uno de los personajes que no se ha explotado del todo bien en la identidad dominicana, pero es una de las personas de la gesta restauradora que sería digno de estudiar y de ver la fe que tenía Eugenio Perdomo en la identidad dominicana y en el dominicano. Cuando lo van a fusilar, se dice que le ofrecieron unos mulos para que se montara una recua, y Eugenio Perdomo dijo: no, señor, los dominicanos cuando vamos a la gloria, vamos a pie. ¿A qué gloria iba Eugenio Perdomo cuando lo iban a fusilar? Mucha gente podría entender, bueno, sabe que se va a morir y que va a la gloria del Padre. Sin duda alguna lo creía. El que muere por la patria se entiende que gana la gloria, es uno de los méritos que incluso por la fe, por la religión, se puede entender que el que muere por la patria gana la eternidad. Pero no es eso a la gloria que él se refería. Y ahí es donde va mi apuesta por Eugenio Perdomo como uno de los personajes que no se ha estudiado suficientemente bien y no se ha resaltado, pero una fe en la dominicanidad sin precedente. Lo llevan a fusilar, ya él ha visto fusilar, por ejemplo, a José Contreras, él vio fusilar, por ejemplo, a Sánchez, y vio cómo quedaron truncos otros movimientos restauradores, y sin embargo él, camino a fusilamiento, él dice: los dominicanos cuando vamos a la gloria vamos a pie, porque él sabe que los dominicanos están determinados a no quedarse con una soberanía perdida y estarán dispuestos a recuperar. Y él muere con la convicción de que con la fe de que los dominicanos algún día recordarían a esa gente que dio la vida por la soberanía nacional y por la patria. Y ahí hay un acto de fe de que los dominicanos despertarían. Muy bien, así es. Y hay otros aspectos que, aparte del incumplimiento en los acuerdos, hay que destacar el aspecto económico, donde se le libera de aranceles a los productos españoles que entran al país, y eso crea un malestar a los productores nacionales, obviamente, porque se ven impedidos de poder hacer comercio en condiciones de equidad, vamos a decir así.
Y otros aspectos relacionados también, que mencionaste ahí, el aspecto que no se cumplió con los rangos de asimilar a los oficiales, se trajo a extranjeros a dirigir las cosas, no se le dio participación a los criollos, y eso generó ese disgusto, ese malestar, que a la postre entonces es que ocurre ya lo del año 1863. Que hay que destacar un hecho: los Estados Unidos, que siempre ha sido un país que estaba enfocado en expandirse en esos siglos, en ese siglo particularmente, donde se fue creciendo, y con aspiraciones como la doctrina de Monroe, el destino manifiesto, que ya conocemos, el enfoque que tenía desde el principio. Pero hay que señalar que en esos años estaba muy ocupado en sus propios asuntos por la guerra civil, ¿verdad? Entonces no pudo intervenir de ninguna manera, no pudo dar ningún apoyo, ni siquiera diríamos ni moral, porque no estaba en eso, estaban guerreándose entre ellos. Entonces, ¿con quién contaban los patriotas dominicanos? Tuvieron que contar básicamente con su propio esfuerzo y su propia táctica, pero con una cosa interesante que es la experiencia. La guerra dominico-haitiana, la guerra de independencia, le había dado a los dominicanos una, vamos a decir, una pericia. Y la otra cuestión con la que contaban eran quizás con el conocimiento del terreno, que también utilizaron a su favor. Un aspecto, volviendo un poquito atrás, un aspecto importante es la economía, que de los términos de la anexión que estábamos mencionando, que se suponía que España debería amortizar la moneda, y eso tampoco ocurrió, al revés. España cambió a muy bajo precio la moneda local y no amortizó moneda, no hizo tampoco grandes inversiones. Alguna gente podría decir, bueno, lo que pasa es que España no tuvo tiempo de hacer eso porque la guerra restauradora lo impidió, pero fueron prácticamente casi 3 años que duró España y sin embargo no amortizó. Bueno, entonces yéndonos a la guerra restauradora y la pregunta, decía yo que la experiencia que tenían los dominicanos en la guerra dominico-haitiana, el dominio del terreno y como dijimos al principio, la autodeterminación y la decepción que le ocasionó el no logro de lo que se esperaba con la anexión, creo que le dio la clave a los dominicanos para luchar con determinación en contra del dominio español, que va a comenzar entonces, se diría con una cosa simple, una semilla simple. Fueron más o menos las gestas de 1963, son 14 hombres. Y alguna gente podría decir, y esta gente se creía superhombre, que con 14 hombres iba a enfrentar pero los que se prepararon en Haití, dieron el grito de Capotillo, por ejemplo, no son más que 14 hombres. Y esos 14 hombres liderados por Santiago Rodríguez, y ahí usted mencionó en principio a Gaspar Polanco, Benito Monción, José Cabrera, entre otros. Y esa gente toma la determinación de enarbolar la bandera dominicana, viva la República Dominicana, y van a llegar a Loma de Cabrera, y de ahí en adelante se le va a sumar mucha gente porque el pueblo sintió y vibró con el proyecto y los apoyó. Y entonces así comienza la gesta. Sí, hay que destacar que aunque Haití estaba en desacuerdo con esa anexión de tener un vecino poderoso al lado por el temor de que ellos también sufrieran una consecuencia similar, pero aunque hubo un apoyo inicial, pero fueron amenazados por los españoles de que no podían seguir, darle refugio, darle apoyo a los revoltosos dominicanos. Así que por eso es que destaco el hecho de que fue al final, ya estábamos sin padrino para acumular, es decir, hacer esta gesta. Entonces ya particularmente a partir de ahí, que esa pólvora se enciende en el Cibao, donde fue que nace el movimiento, que en apenas 2 semanas llegan aquí a Santiago, y se pelea la batalla del Santiago, la del 6 de septiembre, donde realmente fue importantísima, y ya posteriormente en otro programa vamos a entrar de lleno en los detalles de esa batalla, que es la principalísima de toda la guerra restauradora, y el impacto que ésta tuvo. Ya a partir de ahí, cuando ellos pierden a Santiago, que Santiago es el eje del Cibao, el corazón del Cibao, donde todas las rutas confluyen. ¿Qué intentos tuvieron los españoles para revertir eso? Porque no fue que se quedaron pasivos. De ahí inició la lucha. Después de la batalla de Santiago, entonces se crea, por supuesto, el gobierno restaurador en Santiago, pero entonces comienza la lucha. Pero ahí es clave entonces la incorporación a plena lucha y con liderazgo de personajes como, por ejemplo, Luperón, que se va a integrar a esa gesta
y el protagonismo de Luperón entonces aquí va a ser principal y va a ser fundamental para esa lucha. Y va a ser clave también el papel de Mella con su famosa elaboración de táctica de guerrilla, que a lo mejor no se difundió, no se escribió en esos días, pero se incentivó y se fomentó. Entonces ahí comienza, ahí está, vamos a decir que una vez lograda el control de Santiago, comienza entonces la verdadera confrontación, ya vamos a decir en condición todavía de desigualdad, pero con cierta base de los cibaeños. Vamos a decir así, en pro de la restauración. Entonces, ya ahora vamos a hacer una pausa para en la otra sección. Vamos a tocar los aspectos del cambio, porque estaba Rivero, luego traen a la Gándara, cómo vienen a través, desembarcan en Puerto Plata. También tratan de entran por Montecristi, ellos trataron de sofocar la rebelión. Entonces, esos intentos fueron fallidos. Vamos a tocar eso. ¿Qué pasó con Santana? Eso lo vamos a mencionar en la otra sección. Y cómo al final eso trajo consecuencias no solamente para el país, sino para toda la región del Caribe ocupada por España. Así que espérenos en breves instantes. Estamos en la segunda sección de su programa Una cita con la historia. Monumento a los héroes de la Restauración. Patrimonio cultural, museográfico e histórico, símbolo que nos identifica como cibaeños y dominicanos. Conócelo. Bien, aquí estamos de vuelta en su programa tocando la guerra restauradora y la salida ignominiosa, deshonrosa de esas orgullosas tropas coloniales españolas de nuestro país el 17 de julio de 1865. 156 años se cumple de eso. Entonces, vamos a continuar con los tópicos que hemos estado tocando de este aniversario 166 de esta expulsión de estas tropas. Entonces, continuemos en lo que seguíamos en el anterior segmento, tocando esa parte de cómo fue que se logró ya con un ejército que era descalzo, que no tenía uniforme, peleando con tropas profesionales que venían de Filipinas, que venían de Cuba, de Puerto Rico, de diferentes lados, porque era un imperio que estaba en el mundo entero, el imperio español. Todavía tenía muchos recursos. Entonces, vamos a destacar esa parte de cómo se logró después de la batalla de Santiago y los intentos de ellos de recuperar su colonia. Sí, yo referí en el segmento anterior que una clave para eso es la forma de guerrear que asumieron los dominicanos, la táctica de guerra de guerrilla, donde la idea era hostigar al enemigo, pero no detenerse a esperar la respuesta del enemigo y entonces no enfrentar en campo abierto ni en grandes combates, aunque algunos combates a campo abierto también fueron célebres, el Sillón de la Viuda, Arroyo Bermejo, Guanuma, entonces hubo varios combates. Sin duda alguna la experiencia demostró que no se podía enfrentar al enemigo a un ejército formal en campo abierto, sino que la táctica era hostigar al enemigo y hacer táctica de guerra de guerrilla, que a la larga fue lo que dio el resultado a las tropas dominicanas. Bien, ¿se peleó solo en el Cibao o hubo otro escenario en algunas partes, en la otra parte de la isla? Hubo intentos serios y por varios lados del país, sobre todo, pero con esfuerzo de los cibaeños de suscitar fuerzas que se movieran por todo el país. No siempre se logró. Fue, por ejemplo, el intento de Mella, que intentó cruzar la cordillera por San José de las Matas para intentar provocar movimiento en el sur del país, pero no hubo grandes movimientos, aunque hubo algunos líderes que intentaron, que se movieron, pero finalmente no se recuerda que hubo grandes intentos, o por lo menos no grandes logros ni grandes conquistas en la región sur, y tampoco en Santo Domingo. De modo que la gente del Cibao se podría decir que son los protagonistas de la guerra restauradora. Así es. Bien, entonces está el asunto de que ellos, por
por Montecristi, desembarcaron con miles de tropas frescas y con armas de guerra. ¿Por qué no lograron reconquistar el Cibao? Es un enigma, porque unas tropas que vienen con fuerza, con desembarco, tropas preparadas que pueden recibir refuerzos, por ejemplo, de Puerto Rico, de Cuba sobre todo, que en definitiva fue Cuba, se podría decir, la sede del gobierno de Santo Domingo, porque aunque Santana esperaba que él sería el gobernador de una provincia rica de ultramar de España y que Santo Domingo no sería colonia, en realidad nosotros quedamos casi en una condición de subcolonia, porque en realidad las órdenes aquí llegaban desde Cuba y desde allí llegaban las fuerzas y esa cuestión. Entonces de Cuba aquí se puede decir que es bastante cerca, así que las tropas desembarcan y entran. La clave ahí puede ser ya un poco la determinación que tienen líderes como por ejemplo Benito Monción, Gaspar Polanco, que tienen tomado el terreno, y el acceso que tienen controlado quizás desde Santiago. Yo creo que un buen logro fue crear un gobierno formal, restaurador, que pudo organizar, y el liderazgo ya mencioné a Benito Monción, Gaspar Polanco, pero también Gregorio Luperón, que van a ser gente que van a tener una determinación y van a tener una táctica de control que quizá impidió que las tropas pudieran avanzar, porque la clave ahí sería avanzar y llegar a Santiago, y las tropas dominicanas no le permitieron aquello. Muy bien, es decir que cayeron derrotadas, no pudieron lograr sus objetivos, y ya al final encontramos como ya en el mes de mayo la reina Isabel, la reina española, da una orden de que había que desocupar el país, de que había que retirarse de aquí. Hay una clave ciertamente, que es que las enfermedades, las epidemias, son un elemento clave también para entender, y el otro es el aspecto económico. Al entrar en un proceso de guerra y de conflicto, no se logró suscitar aquí, más bien todo lo contrario, paralizar el sistema productivo, y entonces la reina las epidemias, la guerra, el conflicto, la determinación que mostraron los dominicanos, le mostraron a la reina que más bien aquello le producía pérdida, le producía desgaste, y no le estaba dejando los beneficios que la reina esperaba que iba a conseguir con Santo Domingo. Y creo que eso también contribuyó a esa determinación de la reina de retirarse, porque no le estaba haciendo rentable. Los dominicanos no le hicieron rentable el proyecto anexionista a los españoles. Así es. ¿Y qué pasó con el que prohijó ese proyecto, el Marqués de la Carrera, Pedro Santana? Pedro Santana quiso tomar un protagonismo, y de hecho lo tuvo en la lucha contra Luperón, pero después de varios fracasos fue sustituido, y el general de la Gándara, por ejemplo, ya no le permitió a Santana ser el protagonista. Y otra vez Santana tuvo un problema recurrente cada vez que fue presidente y cada vez que fue gobernante. Parece que él solía sufrir de un proceso de depresión y cuestión, y él al final entonces ya decide retirarse. De hecho, los españoles lo fueron apartando, que fue parte de su frustración. Aún así, más por empecinamiento que por convicción, él siguió y terminó muriendo y diciendo que lo mejor que le pudo pasar a la República Dominicana fue la anexión. Él murió con esa convicción. De todas maneras, él terminó también bastante desilusionado y terminó retirándose del proceso, y finalmente terminó muriendo. Sí, se dice que se suicidó, dicen así. Siempre se ha dicho. Las causas de la muerte nunca se ha oficializado, pero siempre se creyó que se suicidaba, pero también hay quien diga que murió de muerte repentina. Muy bien. Ok, entonces ya vemos que el líder de la anexión local muere en el proceso, por causas naturales o por suicidio, no sabemos. Los patriotas dominicanos se empecinan y mantienen ahí la presión sobre los ocupantes. Estos deciden ya irse. Pero entonces viene como una jugada maestra de ellos para salvar el orgullo, el Pacto de Carmelo. ¿Qué podemos hablar de esto? La reina dio el decreto unilateral de retirada, pero las tropas españolas en Santo Domingo le parecía que irse sin nada en la mano era reconocer una derrota, que de hecho deberían reconocerla, pero entonces buscaron la jugada de una salida negociada que ellos llamaron el Pacto del Carmelo, con la que ellos buscaban conseguir firmas de los dominicanos
que le mostraran como que ellos se habían ido de aquí fruto de un acuerdo con los dominicanos, en la que se determinaba que los dominicanos deberían reconocer todas las medidas tomadas por el gobierno español, entre otras medidas, pero en realidad si algún dominicano firmó aquello, fueron dominicanos, vamos a decir, no grandes líderes, porque no firmó ningún líder reconocido de la Restauración, ni Luperón, ni Pimentel, que era el presidente del gobierno restaurador, ni ninguno de los líderes reconocidos de la Restauración no firmó el famoso pacto. Más bien fue una cuestión unilateral, un subterfugio de la Gándara como por buscar una justificación a la derrota aplastante. Así es, porque hay que considerar 40.000 soldados profesionales españoles, que fue lo que ocuparon aquí, contra 10.000 que no tenían recursos ni tenían apoyo, era mano pelada. Es realmente una derrota vergonzosa para ese soberbio león, como menciona las letras del himno. Entonces, hay que destacar las consecuencias que eso le trajo a España, porque España tenía colonias en el Caribe, en Puerto Rico, en Cuba y así por el estilo. Es decir, ¿qué trajo como consecuencia esa guerra de la Restauración a los mismos españoles? Yo diría que lo primero que debería haberle provocado fue una herida al orgullo propio, sin duda alguna, y después, por supuesto, le trajo consecuencias económicas, excesivo gasto para lo que pudieron producir, pero también eso trajo también un desgaste en las colonias, y trajo sobre todo lo que le va a provocar, lo peor que le pudo pasar a España en esta situación, es que Cuba y Puerto Rico pudieron ver en el proceso restaurador dominicano que España no era invencible, que se podía luchar contra el dominio y el colonialismo español, y de hecho eso va a ser quizá una de las más grandes consecuencias de la restauración, la inspiración que significó la guerra restauradora dominicana para el proceso, por ejemplo, cubano, que por supuesto va a tardar mucho en lograr su independencia, pero lo va a intentar de buena manera, sobre todo lo va a intentar de inmediato en la famosa guerra de los 10 años, que va a comenzar apenas 3 años después de finalizada la guerra restauradora. Entonces, quizá esa va a ser una de las más grandes consecuencias para España y para Cuba. Después hay otras consecuencias que son para nosotros, que también son dignas de destacar, porque logramos la restauración, pero el proceso que se nos vino encima de inmediato, van a aparecer entonces las rivalidades. Así es. Regionales, caudillistas. Pero destacando el aspecto de las consecuencias, con el grito de Yara comienza la parte en Cuba, el grito de Lares en Puerto Rico también empezó como a diseminarse esos deseos de libertad. El antillanismo se vuelve a enfocar de nuevo en tratar de unir a las Antillas, que esa era una idea de Luperón y de Hostos también la tuvo en su momento. Entonces destacamos ese aspecto porque los oficiales que estuvieron dominicanos al servicio de España, que luego se van con esas tropas y se van a Cuba, se van a Puerto Rico. ¿Qué sucedió con ellos? Porque recordamos a Máximo Gómez como uno de los principales. ¿Qué pasó con ellos posterior? Esa gente reivindicó su lucha independentista. Entonces, el caso de Máximo Gómez, por ejemplo, que aquí luchó en contra vamos a decir, de la República y a favor de los españoles, va a reivindicar su nombre en Cuba, y en Cuba está etiquetado, vamos a decir, como uno de los padres de la independencia cubana. Y aplica la misma táctica que dieron éxito a los patriotas dominicanos allá. Que él tuvo que enfrentar aquí. Él aquí la enfrentó y sin embargo allá va a aplicarla. Y una cosa interesante es lo que usted señalaba del antillanismo. Una vez lograda por fin las aspiraciones de los cibaeños de hacer un gobierno de carácter democrático, liberal, en el gobierno de Luperón, que será un gobierno de transición, va a aprovechar, por ejemplo, a personajes como Hostos, que ya estaba, y ahí es donde se va a afianzar la idea del antillanismo y la lucha por la libertad de las tres, vamos a decir, islas más grandes del Caribe, y se va a lograr como ese proceso de hermandad. Se va a vivir un proceso bonito de alianza entre las tres Antillas, y que se va a ver como un proceso de unión que va a quedar trunca, por supuesto, como casi todos los procesos de América Latina que han intentado buscar unidad y esas cuestiones, pero fue bonito
mientras duró, y yo creo que fue un proyecto bueno, y nosotros de ellos sacamos grandes frutos. Ahí está la gran obra de Eugenio María de Hostos, por ejemplo, aquí. Muy bien. No, de él habría que dedicarle un programa completo al sembrador Hostos. Pues muchas gracias, Ramón Emilio Jaques, por acompañarnos en este conversatorio tan interesante. Así que muchas gracias por su sintonía con este programa y le invitamos a estar de nuevo en una próxima edición de Una Cita con la Historia. Para mí ha sido un placer, y siempre que se pueda contribuir a la formación del pueblo dominicano, aquí estaré. Muchas gracias, Ramón.